Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla, llenos de energía y listos para un nuevo vídeo que, les prometo, va a ser bastante intenso. Hoy vamos a adentrarnos en un tema delicado, un tema que involucra a una de las actrices turcas más queridas y reconocidas internacionalmente, Demet Özdemir. Y es que recientemente han salido a la luz declaraciones realmente impactantes donde Demet confiesa haber llegado a un punto límite, un punto donde, según sus propias palabras, quiso morir. Sí, así de fuerte. En este vídeo vamos a analizar estas confesiones, vamos a tratar de entender el contexto en el que se dieron, cuáles fueron los factores que llevaron a Demet a sentirse de esa manera, y por supuesto cómo logró superar ese momento tan oscuro. Vamos a explorar su carrera, su vida personal, y las presiones que enfrentan las celebridades de su calibre. Pero antes de empezar, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, si les interesa el mundo del espectáculo turco, si disfrutan de los análisis a fondo y las noticias del corazón, no se olviden de suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ningún vídeo nuevo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles contenido de calidad. Ahora sí, vamos al grano. Demet Özdemir, como muchos de ustedes saben, es una actriz, bailarina y modelo turca que ha alcanzado la fama internacional gracias a sus papeles en series de televisión como Erken Kuş y Doğdu Unep Kaderindir. Su carisma, talento y belleza la han convertido en una de las figuras más populares y seguidas en redes sociales, con millones de fans en todo el mundo. Sin embargo, detrás de esa imagen de éxito y felicidad, se esconde una historia de lucha, de presiones, y de momentos muy difíciles. Y es que, como cualquier persona, Demet ha tenido que enfrentar obstáculos, críticas, y desafíos que la han llevado al límite. Las impactantes declaraciones a las que me refiero surgieron durante una entrevista reciente, donde Demet se abrió como nunca antes sobre su salud mental y los problemas que ha enfrentado a lo largo de su vida. En un tono muy sincero y vulnerable, la actriz confesó que hubo un momento en su vida en el que se sintió completamente abrumada, sin esperanza, y que llegó a pensar que la única salida era terminar con todo. Quise morir, fueron sus palabras exactas. Una frase que sin duda impactó a todos sus fans y a la prensa en general. Pero, ¿qué fue lo que llevó a Demet a ese punto tan extremo? Bueno, según lo que se ha podido recabar de diversas fuentes y entrevistas, hay varios factores que contribuyeron a su estado de ánimo. En primer lugar, la presión mediática. Demet, al ser una figura pública, está constantemente bajo el escrutinio de los medios y del público. Cada uno de sus movimientos, cada una de sus decisiones, cada una de sus palabras, son analizadas y juzgadas con lupa. Esto, sin duda, genera una gran presión y puede afectar la salud mental de cualquier persona. No es solo la prensa tradicional con sus portadas y artículos, sino también la implacable lupa de las redes sociales, donde cada comentario, cada me gusta y cada crítica puede sentirse como un golpe directo al alma. La falta de privacidad, la sensación de estar constantemente observada y la imposibilidad de tener un espacio personal tranquilo contribuyen a un estrés constante. Imaginen que cada vez que salen a la calle, cada vez que publican una foto, cada vez que dicen algo, son objeto de un análisis exhaustivo por parte de millones de personas. Es una presión inmensa que pocas personas pueden comprender realmente. Además, Demet ha tenido que lidiar con críticas constantes sobre su apariencia física, sobre su vida amorosa, sobre su forma de actuar. Los comentarios negativos en redes sociales, los rumores infundados, las noticias falsas, todo esto ha contribuido a crear un ambiente tóxico que ha afectado su bienestar emocional. La cultura de la perfección, impuesta por las redes sociales y los medios de comunicación, ha generado una presión insoportable sobre las celebridades, especialmente sobre las mujeres. Se les exige ser delgadas, guapas, exitosas y al mismo tiempo, mostrar una imagen de naturalidad y autenticidad. Es una contradicción que genera mucha ansiedad y frustración. La crítica constante, a menudo anónima y despiadada, puede minar la autoestima y la confianza en uno mismo. Y no se trata solo de críticas superficiales, a menudo se juzga su talento, su inteligencia, su vida personal. Es un bombardeo constante que puede llevar a cualquiera al límite. Otro factor importante a tener en cuenta es la carga de trabajo. Demet ha estado trabajando sin parar durante años, encadenando un proyecto tras otro, sin apenas tiempo para descansar y desconectar. Esta falta de descanso y de tiempo libre puede llevar al agotamiento físico y mental, y aumentar el riesgo de sufrir depresión y ansiedad. El mundo del espectáculo es implacable.
Las jornadas laborales son largas y extenuantes, los viajes constantes y la presión por cumplir con los plazos y las expectativas es enorme. A menudo las celebridades sacrifican su vida personal, su salud y su bienestar en aras de su carrera. La falta de sueño, la mala alimentación y el estrés constante pueden tener consecuencias devastadoras para la salud mental. Además, la competencia es feroz y la sensación de que siempre hay alguien mejor, alguien más joven o alguien más dispuesto a trabajar más duro puede generar mucha inseguridad. Además, no podemos olvidar los problemas personales que Demet ha tenido que enfrentar. Como cualquier persona, ella ha experimentado pérdidas, decepciones y momentos difíciles en su vida privada. Y aunque trata de mantener su vida personal alejada de los focos, es inevitable que estos problemas la afecten. La vida de las celebridades no es perfecta, aunque a veces lo parezca. Detrás de las alfombras rojas y las sonrisas brillantes, hay personas con los mismos problemas y preocupaciones que todos los demás. Enfermedades, pérdidas familiares, problemas de pareja, dificultades económicas. Todo esto puede afectar a su salud mental y su bienestar emocional. Y a diferencia de las personas normales, las celebridades tienen que lidiar con estos problemas bajo la atenta mirada del público. La falta de privacidad y la constante exposición mediática pueden hacer que estos momentos difíciles sean aún más dolorosos y difíciles de superar. Es importante recordar que la salud mental es tan importante como la salud física. Y que todos, sin importar nuestra profesión o condición social, podemos sufrir problemas de salud mental en algún momento de nuestras vidas. La salud mental no es un signo de debilidad, sino una parte integral de nuestra salud general. Al igual que cuidamos nuestro cuerpo, debemos cuidar nuestra mente. Y al igual que buscaríamos ayuda médica para un problema físico, debemos buscar ayuda profesional si estamos luchando con problemas de salud mental. La depresión, la ansiedad, el estrés y otros trastornos mentales son enfermedades reales que requieren tratamiento. Y hablar de ellos abiertamente y buscar ayuda es un signo de fortaleza, no de debilidad. Lo valiente de Demet es que decidió romper el silencio y hablar abiertamente sobre su experiencia. Al hacerlo, no solo está ayudando a normalizar la conversación sobre la salud mental, sino que también está dando un mensaje de esperanza a otras personas que puedan estar pasando por una situación similar. Al compartir su historia, Demet está demostrando que no está sola y que no hay vergüenza en admitir que se necesita ayuda. Está abriendo un diálogo importante sobre la salud mental y está inspirando a otras personas a buscar ayuda y a hablar de sus propios problemas. Su valentía puede marcar la diferencia en la vida de muchas personas que se sienten solas y desesperadas. En la entrevista, Demet también habló sobre cómo logró superar ese momento tan oscuro. Y aquí es donde entra en juego la importancia de buscar ayuda profesional y de rodearse de personas que nos apoyen y nos quieran. La terapia puede ser una herramienta invaluable para superar problemas de salud mental. Un terapeuta puede ayudar a identificar las causas subyacentes de los problemas, a desarrollar estrategias de afrontamiento saludables y a mejorar la autoestima y la confianza en uno mismo. El apoyo de la familia y los amigos también es crucial. Tener personas que nos quieran y nos apoyen incondicionalmente puede marcar la diferencia en nuestra capacidad para superar momentos difíciles. Demet contó que empezó a ir a terapia y que encontró en su familia y en sus amigos un gran apoyo. También dijo que aprendió a poner límites, a decir que no, y a priorizar su bienestar emocional por encima de las expectativas de los demás. Aprender a poner límites es fundamental para proteger nuestra salud mental. Decir no a compromisos que nos sobrecargan, a personas que nos drenan la energía y a situaciones que nos hacen sentir incómodos es un acto de autocuidado. Priorizar nuestro bienestar emocional significa dedicar tiempo a actividades que nos gustan, pasar tiempo con personas que nos hacen sentir bien y cuidar de nuestra salud física. Además, Demet ha encontrado en el baile y en el yoga una forma de canalizar sus emociones y de relajarse. Estas actividades le ayudan a reducir el estrés y la ansiedad, y a conectar consigo misma. El ejercicio físico es una excelente manera de reducir el estrés y la ansiedad. El baile, el yoga y otras actividades que requieren concentración y movimiento pueden ayudar a liberar endorfinas, que tienen un efecto positivo en el estado de ánimo. Conectar con uno mismo a través de la meditación, la respiración consciente o la práctica de hobbies puede ayudar a reducir el estrés y a mejorar la salud mental. La historia de Demet es un claro ejemplo de que la salud mental es un tema serio que no debemos tomar a la ligera. Y que es importante hablar de ello, buscar ayuda si la necesitamos, y apoyarnos mutuamente.
Debemos crear una cultura donde la salud mental se considere tan importante como la salud física. Debemos educar a las personas sobre los problemas de salud mental y romper el estigma que los rodea. Debemos crear entornos seguros donde las personas se sientan cómodas hablando de sus problemas y buscando ayuda. Y debemos apoyarnos mutuamente ofreciendo comprensión, empatía y ayuda a quienes lo necesiten. Es fundamental que como sociedad empecemos a cambiar la forma en que vemos la salud mental. Que dejemos de estigmatizarla y que la tratemos con la misma seriedad que cualquier otra enfermedad. El estigma asociado a los problemas de salud mental impide que muchas personas busquen ayuda. El miedo a ser juzgados, discriminados o considerados locos puede ser paralizante. Debemos romper este estigma educando a las personas sobre la salud mental, promoviendo la comprensión y la empatía y creando entornos seguros donde las personas se sientan cómodas hablando de sus problemas. También es importante que aprendamos a ser más empáticos y comprensivos con los demás. Que evitemos juzgar y criticar, y que en su lugar, ofrezcamos nuestro apoyo y nuestra ayuda a quienes lo necesiten. La empatía es la capacidad de comprender y compartir los sentimientos de otra persona. Practicar la empatía significa ponernos en el lugar de los demás, escuchar sus problemas sin juzgar y ofrecer nuestro apoyo incondicional. La compasión es el deseo de aliviar el sufrimiento de otra persona. Practicar la compasión significa ofrecer ayuda a quienes lo necesitan, ya sea un simple acto de bondad o un apoyo más significativo. Porque al final del día, todos somos humanos y todos podemos pasar por momentos difíciles. Y lo importante es saber que no estamos solos y que siempre hay una salida. La vida está llena de altibajos. Todos enfrentamos desafíos, pérdidas y momentos difíciles. Lo importante es recordar que no estamos solos y que siempre hay esperanza. Buscar ayuda profesional, rodearnos de personas que nos quieren y apoyan y practicar el autocuidado son pasos importantes para superar momentos difíciles y construir una vida más feliz y saludable. La confesión de Demet Özdemir es un llamado a la acción, un llamado a la reflexión, y un llamado a la empatía. Es una invitación a que hablemos abiertamente sobre la salud mental, a que busquemos ayuda si la necesitamos, y a que nos apoyemos mutuamente para superar los obstáculos que se nos presenten en la vida. Es un recordatorio de que detrás de la fama y el glamour, hay seres humanos que luchan con las mismas emociones y dificultades que todos los demás. Y que la empatía, la comprensión y el apoyo son fundamentales para crear una sociedad más justa y compasiva. Así que si estás pasando por un momento difícil, recuerda que no estás solo. Busca ayuda profesional, habla con tus amigos y familiares, y recuerda que siempre hay esperanza. No tengas miedo de pedir ayuda. Hay muchos recursos disponibles para ayudarte a superar tus problemas. Hablar con un terapeuta, un consejero o un amigo de confianza puede marcar la diferencia. Rodéate de personas que te quieren y te apoyan. Evita a las personas que te critican o te hacen sentir mal. Cuida de tu salud física. Come alimentos saludables, haz ejercicio regularmente y duerme lo suficiente. Dedica tiempo a actividades que te gustan. Haz cosas que te hagan feliz y te ayuden a relajarte. Recuerda que no estás solo y que siempre hay esperanza. En resumen, en este vídeo hemos analizado las impactantes declaraciones de Demet Özdemir sobre su salud mental, hemos explorado los factores que contribuyeron a su estado de ánimo, y hemos visto cómo logró superar ese momento tan oscuro. Hemos resaltado la importancia de hablar abiertamente sobre la salud mental, de buscar ayuda si la necesitamos, y de apoyarnos mutuamente. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y útil. Recuerden que la salud mental es tan importante como la salud física, y que todos podemos sufrir problemas de salud mental en algún momento de nuestras vidas. Quiero agradecerles por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya sido de utilidad. Si tienen alguna opinión o comentario sobre este tema, no duden en dejarlo en la sección de comentarios. Me encantaría saber qué piensan sobre la salud mental y sobre la historia de Demet Özdemir. ¿Creen que las celebridades tienen una mayor presión que el resto de las personas? ¿Qué medidas creen que se deberían tomar para proteger la salud mental de las figuras públicas? Me interesa mucho leer sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no se olviden de darle like, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles contenido de calidad. Nos vemos en el próximo vídeo.
Cuídense mucho.